Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre que nos permite llegar a este tiempo del Shabbat, finalizando ya este tiempo maravilloso. Amén. Y agradecidos con el Eterno que nos ha prestado vida en medio de toda circunstancia, de luchas, de pruebas. Aquí estamos con la ayuda del Todopoderoso. Podemos decir, como dice la Escritura, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha traído con bien, con salud, con paz, con tranquilidad. Amén. En medio de todo. Oramos y damos inicio a la conclusión del tema de esta semana, que es la Parashá Naso. Amén. Oramos. Baruch Adonai Kamevora Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Hamin. Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Rey, por cada uno de mis hermanos, hermanas, que a esta hora estamos aquí, fieles a tu bendita palabra, para escuchar el mensaje que tú has preparado para nosotros. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu santa palabra, que tu palabra exhorte, consuele y edifique para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos. Ven, Yeshua HaMashiach. Amén. Beshen Yeshua HaMashiach. Bien, familia, vamos a compartir la pantalla del tema de esta semana. Estamos en la Parashá Naso. Amén. Y ayer estuvimos viendo, hoy vamos a arrancar de acá, lo que es la pureza espiritual y social del campamento. Se protege mediante la expulsión del impuro y mediante el procedimiento para tratar el pecado oculto que amenaza la santidad del pueblo. Amén. Esto cae en lo que conocemos como espacio sagrado y como también, amados hermanos, lo que es pureza moral y ritual. Amén. En eso estamos basando el tema de esta tarde. Amén. Okay. Preservación de la pureza del campamento. Libro de Números, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Libro de Bamidbar, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y habló Adonai a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con zarat, todos con flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Ambos, varones y hembras, echarán. Ponlos fuera del campamento para que ellos no profanen su campamento donde yo habito entre ustedes. Los hijos de Israel hicieron esto y los pusieron fuera del campamento. Los hijos de Israel hicieron lo que Adonai, Yochevavkei, había dicho a Moshe. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, hermano, tres tipos de impureza, ritual. Amén. Que es el Zaraat, lo que se ha traducido como lepra. Amén. Y también lo que es el flujo corporal, flujo de sangre, flujo de semen. Ok. Que es denominado el SAP. Amén. Contaminación por contacto con muertos. Todo esto encierra lo que es la impureza ritual. ¿Ok? Nadie que tuviera alguno de estos conceptos podía llegar a los espacios sagrados. No podía llegar al espacio sagrado. Amén. El templo. ¿Por qué? Porque el templo es un espacio sagrado que necesita que nosotros lleguemos en pureza ritual. ¿Ok? Entonces, este tipo de personas estaban imposibilitados. Ahora, de igual manera, Israel como tal, Jerusalén como tal, es un espacio sagrado. Y así sucesivamente. Entonces, los únicos que tenían que ser expulsados fuera totalmente del campamento, lejos, eran los que padecían zarat.
Amén. ¿Cuál era el propósito? Esto incluye hombres y mujeres. O sea, no hay diferencia. Hombres y mujeres. ¿Cuál es el propósito? Que ellos no profanen su campamento donde yo habito entre ustedes. Contexto espiritual. El Mishkan estaba en el centro del campamento. Todo lo que rodeaba debía reflejar santidad, orden y limpieza ritual. Amén. Entonces, todo lo que estaba alrededor del Mishkan en su momento y luego del templo, el Beit Hamidash, todo lo que rodeaba ahí, tenía que estar en completa santidad, en pureza ritual. Confesión y restitución por transgresión. Libro de Números ahí, capítulo 5, versículos 5 al 10. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con que Adonai Yuquebakei, él incurre en culpa, tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa a Adonai, pertenecerá a Adonai Yuquebakei. Esto es al Cohen, aparte del carnero y la expiación por medio del cual se le hace la expiación a él. Toda contribución con cual los hijos de Israel dedican y presentan al Cohen pertenecerá a él. Pertenecerá a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él para distribuir entre los Coanim. Pero lo que la persona dé al Cohen pertenecerá a él, al Cohen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todo pecado cometido contra otro es también una ofensa contra el Eterno, contra Dios, ¿ok? Entonces, esta es la ley de la restitución. No es simplemente, hermano, en llegar a disculparse con una persona, no es simplemente reconocer la falta, el pecado, chismeé, murmuré, hice algo contra aquella persona, entonces que he cometido un pecado contra esa persona, he hablado mal, he caído en la shonjara, he hecho cosas contra aquella persona, lo he puesto en mal para que no le den un trabajo, lo he puesto en mal para que no consiga el beneficio de un préstamo, de un bono de vivienda, qué sé yo, infinidad de cosas. Eso es pecar contra la persona. Entonces, no simplemente basta con disculparse. El Eterno está estableciendo una ley que hay que presentar restitución. ¿Ok? Si aquello que yo hice causó pérdida en la persona, yo tengo que pagarle la restitución y añadirle un 20%. Amén. Si fue que le robé algo material, una vaca, un toro, un becerro, o hoy podríamos decir cualquier cosa material, ok, no solamente tengo que restituirle, tengo que pagarle el valor, ok. El ladrón vino y se le robó un celular a esa persona, ok. Tiene que restituirlo, se arrepintió delante de Dios, ok, no basta con pedirle perdón a Dios, hay que restituir el daño, pero no solamente es decir, mira, ese teléfono o esa cosa que le dañé o que le robé vale tanto, sino que tengo que añadirle el 20%, no basta con pedir perdón. Y es algo, hermano, que no se hace, no se hace. ¿Por qué razón? Porque nos enseñaron nada más a pedir perdón o a pedir disculpas, ni siquiera a pedir perdón. Y a veces, hermano, en una hipocresía total. ¿Por qué razón? Hermano,
Si yo le he ofendido en algo, le pido que me disculpe. O sea, si le he ofendido, poniendo en tela de duda, si usted se sintió ofendido, no, yo tengo que reconocer que he ofendido, que he ofendido. No es si usted siente que le he ofendido, no, reconozco que le ofendí. Reconozco que con mi actitud usted le he ofendido. Ofendí su vida, ofendí su casa y dañé tu reputación. Yo dañé tu reputación. Cuando aseveramos algo, cuando aseveramos algo de alguien que nosotros no tenemos ni la certeza, ni la seguridad, ni las evidencias para decir, Julano es esto, Julano es aquello. Como se nos dicen, vividores, que sinvergüenzas, de todo. Cuando no hay esa certeza, ni cómo, hermano, hablar de nadie. Entonces, cuando yo reconozco esa falta que he cometido, yo tengo que restituir, tengo que presentarle a esa persona el pago de la restitución. Si es la persona a la cual yo ofendí en algún momento, tuvimos un problema, esa persona ya falleció, yo tengo que buscar al familiar más cercano, sea su padre, sea su madre, sea su hermano, sea un hijo, el pariente más cercano, y hacerle el pago de la restitución, porque ya la otra persona falleció. Ya no está en este ámbito terrenal, pero no, eso no me exime a mí de hacer la restitución. Aquí en Costa Rica, en una ocasión, vino una persona, T.L. Osborne, los de la vieja guardia, tenemos más de 30 años en el camino del Señor, tal vez se recordarán de T.L. Osborne, un hombre que Dios utilizó muchísimo. Ese hombre, su ministerio lo desarrolló básicamente al lado de África y todos esos lados. Pero es una persona, yo lo conocí, tuve la dicha de conocerlo ya anciano cuando vino aquí a Costa Rica. Ese hombre en los años 70 vino a Costa Rica. Y en años 60, 70, por ahí no me recuerdo ahorita bien. Eh, y este hombre, Dios lo usaba en milagros. Dios lo usaba en milagros. T.L. Osborne. Amén. T.L. Osborne. Te lo puede buscar ahí. Y ese hombre, donde ese hombre pasaba, yo tenía un pastor y él sí lo conoció en esa época, donde ese hombre pasaba, hermano, era un alboroto porque la gente caía manifestada. Se cuenta la historia secular, ni siquiera la historia de la iglesia en Costa Rica, sino secular. Amén. Y se lo voy a decir por qué. Entonces, ese hombre pasó por la zona roja en San José y la gente caía manifestada, los demonios se manifestaban y eran libertados. Eh, Se subió un bus, lo mismo. Eh, lo echaron de los hospitales porque la gente se manifestaba y la gente estaba siendo sanada. Se cuenta que se paró frente al hospital, no recuerdo si fue al hospital de niños o al hospital San Juan de Dios, y desde la calle levantó sus manos, oró y la gente, los que estaban ahí ese día, fueron sanados, muchos de los que estaban ahí, muchísimos. ¿Qué pasó? El gobernante que estaba en turno eh, en Costa Rica, el presidente, le echaron la policía y lo sacaron del país, lo expulsaron del país y le dijeron, señor, váyase de Costa Rica. Costa Rica es un país de paz, un país de orden, y usted donde pasa hace desorden, y lo expulsaron. Lo agarraron con la policía hasta que no lo vieron subido en el avión y el avión despegó y lo mandaron de regreso. No se quedaron tranquilos. En el año en que el presidente fue Abel Pacheco, que fue la oportunidad que yo tuve de conocerlo, Abel Pacheco lo mandó a llamar. No sé cómo alguien le contó, él se enteró de ese desaire que le hicieron a un hombre de Dios.
él lo mandó a llamar y en la casa presidencial, él le hizo ahí una ceremonia donde pidió perdón a T.L. Osborne en nombre de todo Costa Rica por lo que a él le pasó. Eso se llama restitución. Devolverle la honra a una persona. ¿Qué pasa si la persona ya ha fallecido? Bueno, hay que buscar un familiar, el familiar más cercano. Hermano, y eso lo vemos en lo secular. En lo secular ha ocurrido. ¿Por qué en los caminos del Eterno no ocurre eso? Porque no tenemos conciencia de lo que es la restitución. Entonces, eso es lo que básicamente está hablando aquí en estos versículos que hemos leído. Entonces, todo pecado cometido contra otro es también una ofensa contra Dios. Sobre todo si esa persona es un hijo, una hija de Dios. Tú no estás pecando contra esa persona. Tú no estás ofendiendo solamente a esa persona. Se toma en cuenta que estás ofendiendo a Dios. En eso hay que tener mucho cuidado con la shonjara, con la lengua mala. El transgresor debía, ¿qué debía hacer el transgresor? Que había causado una ofensa o había hecho un acto contra otra persona, contra un prójimo. Confesar su pecado, buscar a esa persona y decirle: he pecado contra ti. Tal vez la otra persona ni se enteraba o tal vez la otra persona sabía, pero como hace muchas veces uno se queda callado. Entonces la otra persona, por eso hermano, es que debemos dejar que todo el Señor sea el que nos defienda. Amén. Confesar su pecado. Dos, restituir lo robado más un quinto, que un quinto es el 20%. ¿Ok? Entregarlo al afectado. O si éste no tenía heredero, si no hay un familiar, si no se conoce, si no dejó descendencia, si no hay un familiar cercano, entonces debía buscar al sacerdote junto con una ofrenda de expiación. Entonces, como no hay a quien restituirle, la ofrenda o el pago por la restitución se le daba al Cohen, al sacerdote, y el sacerdote lo tomaba para sí aquella ofrenda por el pecado. ¿Ok? Bien. Luego viene lo que es la ley de la mujer sospechosa de Sotá, de haber sido infiel. La mujer bajo sospecha de infidelidad es traída al sacerdote, al Cohen. ¿Ok? Aquí vemos, ¿ok? Vamos a ver qué es la ley de la mujer Sotá, ¿ok? De la ley de Sotá. Y habló Adonai, libro de Números, capítulo 5, versículo 11 al 15. Y habló Adonai, Yuhebakei, a Mosés diciendo: dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el conocimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente y no hay testigo contra ella y ella no fue sorprendida en el acto. ¿Ok? Esta ley es para aquella persona sospechosa. ¿Ya? Entonces, si un ruaj de celos viene sobre él, le atacan los celos a aquel hombre. ¿Ok? Y él está celoso de su esposa y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celo viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza, entonces la mujer, la cual el hombre la cela, puede que haya cometido adulterio, pero también puede que no haya cometido adulterio y el hombre la cela. Usted ve esos hombres celosos, hermano, a veces con razón o a veces sin razón. Ok, en ambos casos la mujer es presentada al Cohen. La mujer es presentada al Cohen, al sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque esos celos tengo que saber por qué. Él atraerá al Cohen, versículo 15, él la traerá al Cohen, al sacerdote, junto con la ofrenda por ella.
2 cuartos de harina de cebada en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. ¿Okay? El esposo sospecha de la infidelidad, pero no hay evidencia ni testigo, porque si había testigos y evidencias de que ella fue infiel, entonces se le aplicaba otra ley. ¿Cuál ley? La de la muerte por lapidación. Se lleva a cabo un rito judicial en el Mizcán que incluye A. Presentar una ofrenda de cebada sin aceite ni incienso. Escribir las maldiciones en un rollo, lo cual luego borrarlas en agua sagrada con polvo del suelo del santuario. ¿Qué era esto? En una vasija, por ejemplo, en una vasija se traía el agua sagrada, se tomaba tierra del Mizcán, del suelo, del territorio sagrado, amén, se le echaba ahí, la convierte en aguas ritualmente sagradas, ¿ok? Y entonces se le da a, se escribe en un pergamino las maldiciones que vienen en la Torá para los adúlteros, se le da a tomar a la mujer, ¿ok? Entonces, escribir las maldiciones en un rollo, luego borrarlas en aguas sagradas con polvo del suelo del santuario. La mujer bebe el agua. Resultados posibles. Van a acontecer una de dos cosas. Número uno, si es inocente, no sufre daño y recibe bendición de fertilidad. Y recibe bendición de fertilidad. Hermano, fíjese que hace algunos años, hace muchos, muchos años, había una pareja que yo estuve pastoreando hace muchos años. Y mire cómo lo guía el Espíritu de Dios a uno, de verdad, hermano. A veces uno sin tener el conocimiento pleno de la Torá. Pero yo recuerdo, hermano, que oraba esa familia, ellas pedían oración y orando por esa pareja, era una pareja bastante joven. La muchacha, una muchacha, ellos 20 y resto de años, no creo que tuvieran 30 años. Eh, y un día orando por ellos, ella se afligía mucho porque no podía tener hijos. El Señor me dijo, mientras no confiese, no ocurrirá el milagro. Para no cansarlos, ella habló de que había cometido infidelidad contra su esposo. O sea, ella había tenido un amante y eso provocó que su vientre se cerrara. No podía concebir hijos. Por más que ella lo anhelara, lo deseara, lo buscara, lo intentara, nada. Nada. Buscaron medicina, buscaron médicos, buscaron tratamiento y nada. ¿Hasta qué? Hasta que hubo confesión del pecado. Hasta que hubo confesión del pecado. Hay cosas, hermano, en nuestra vida que no se dan por pecados ocultos, por callar el pecado. Entonces, si ella es inocente, no sufre daño y recibe bendición de fertilidad. 2, si es culpable, sufre una maldición física, caída del vientre y del muslo, como castigo divino. Contexto cultural y judicial. Después de que esa persona, para no dejarlo con el testimonio ahí, después de que esa persona confesó su pecado y delante de su esposo, el esposo la perdona y todo, ellos concibieron. Ella pudo concebir, tuvieron un hijo. Pero hasta después de eso, contexto cultural y judicial, el rito de la azotá no buscaba humillar, sino resolver conflictos familiares que empezaban, que amenazaban, perdón, la paz y la pureza de la comunidad. Dentro del núcleo familiar, amén, afecta lo que es el núcleo comunal y la santidad y la paz de la comunidad de creyentes. Se trataba de una forma de juicio divino
sin violencia física por parte del hombre. La Torá protegía así a la mujer de la sospecha infundada y al hombre de la injusticia o la vergüenza privada. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseña esto también? Hermano, que en el conflicto matrimonial hay que buscar a Dios, hay que buscar la ayuda, hay que buscar la consejería, hay que buscar, amados hermanos, hacer las cosas conforme lo dice la Sagrada Escritura. Amén. No se resuelven los problemas, no se van a resolver a los gritos, a los golpes, a la violencia doméstica, causando daño, hermano, y porque una pareja emproblemada dentro de la congregación afecta a todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Nos afectará a todos. ¿Ok? Tipología mesiánica. En el nuevo pacto, Yeshua trata con pecadores y pecadoras, como lo vemos en Juan 8 del 1 al 11. No con agua de maldición, sino con agua viva que limpia, que purifica. La esposa infiel, que representa a Israel, como dice Oseas, el libro del profeta Oseas, es restaurada a través del amor fiel del Mesías. En el tabernáculo es símbolo del cuerpo colectivo donde no puede habitar impureza no tratada. Usted no puede tener en su cuerpo una infección que usted no trate, ¿cierto? Tienes que tratar la infección de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras no trates con esa infección, te va a causar dolor, te va a causar fiebre y te puede llevar inclusive hasta la muerte. Porque una infección no tratada puede llevarte a perder parte del miembro de tu cuerpo. Amén. Entonces, hermano, no podemos quedarnos callados en la congregación, como hacen muchos ministros, se quedan callados o no le dan la importancia. Y lo que hacen es darle lugar para que sirvan en el púlpito cantando, predicando, porque creen que es la manera que se van a ellos a animar a abandonar aquel pecado. No, eso hay que tratarlo de otra manera. Aplicación espiritual. La pureza del campamento comunica o la comunidad requiere de restauración activa, confesión y restitución. Como me lo habló a mí el Eterno en una ocasión, no puede haber perdón de pecado si no hay confesión de pecado. Para que haya perdón de pecado tiene que haber confesión. Como me dijo el Señor, hay dos pecados que son imposibles perdonar. Le dije, la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Sí, y el otro, no supe qué decirle hasta que él me dijo, el pecado no confesado. Si no confesamos el pecado, no puede haber restauración, no puede haber santificación, no puede haber perdón. Claridad y justicia en caso de conflicto familiar. No puedes vivir acusando a tu esposo o a tu esposa de infiel cuando no tiene los elementos para hacerlo. Y eso es lo que busca el Señor, hacer justicia, que haya claridad y justicia en caso de conflicto familiar. La comunidad de creyentes debe buscar siempre la reconciliación, la limpieza espiritual y protección del pacto matrimonial. Eso es lo que se busca. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Y sus leyes son justas, como vimos en estos días en el estudio de Pablo y la ley. Amén. Porque a la verdad la Torá es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Sexta lía. Número 6 del 1 al 27. Tema central, la consagración voluntaria del nazareo como símbolo de santidad personal y la bendición sacerdotal como canal de gracia divina sobre el pueblo. Exégesis y contexto legal.
la ley del nazareo, la ley del voto nazareo, la ley del voto nazareo. Vea que dice nazareo, en hebreo es nazir. Nazareo no es igual que nazareno, que ahí hay una confusión, que dicen que el Señor, y lo ponen en todos los cuadros, en todas las imágenes que hacen representando a Yeshua, lo ponen de pelo largo, pero Yeshua no tenía pelo largo porque él no era nazareo, él no tenía voto nazareo. Él era nazareno porque venía de Nazaret. ¿Ok? Esto es un nazareo. Es un voto nazareo por un tiempo establecido. ¿Ok? Libro de Números. Libro de Números, capítulo 6, del 1 al 7. Dice, y habló Adonai Jehová a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer, que haga un voto especial, el voto de Nazir, ¿ok? Nazareo, Nazir. Separar o consagrar es lo que significa Nazir o Nazareo. Separación, consagración. Me separo de muchas cosas para dedicarme, para consagrarme a Dios. ¿Ok? Dedicándose así con pureza a Adonai Jehová. Se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor que pueda embriagar. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes. No beberá jugo de uvas. ¿Ve? Una cosa es licor y otra cosa es jugo. El nazareo no podía beber ni siquiera el jugo de uva, no podía beber vino y no podía beber jugo de uvas. Y no comerá uvas ni pasas, que la pasa es uva seca. Por el tiempo que permanezca necer. No comerá nada derivado de la vid, ni aún las cáscaras de una uva o la cera, o sea, la semilla, por el tiempo de su voto como Nazir. No se rapará la cabeza hasta el final del tiempo, cual se ha dedicado así a Adonai Jehová. Será una persona kadosh, apartada, consagrada, santa. Dejará crecer largo el pelo de su cabeza por el periodo del voto por el cual se ha dedicado así a Adonai Jehová. No se acercará a un cadáver, no se hará inmundo por su padre o madre, hermano o hermana. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ellos se mueran, en el tiempo de su nazariato no puede ir a la vela, no puede entrar bajo el mismo techo de un cuerpo muerto. Ni siquiera no se hará inmundo por su padre, madre, hermano o hermana cuando ellos mueran. Puesto que su dedicación a Adonai Jehová está sobre su cabeza. Entonces, elementos del voto del nazareo: abstinencia del fruto de la vid, vino, uvas, pasas, vinagre. Nada de esto podía ingerir. Pregunto, ¿Yeshua comió uvas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será comía uvas el Señor? ¿Tomaba vino el Señor? Claro, entonces no tenía voto nazareo. ¿Qué otra cosa no podía hacer el nazareo? No cortarse el cabello durante el tiempo de su voto, ¿cierto? No acercarse a cadáver alguno, ni siquiera de parientes cercanos. Yeshua tuvo contacto con personas muertas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo vemos en el cementerio o en la tumba de Lázaro. Lo La hija vemos de Jairo, en el mismo recinto, con la hija de Jairo, en el mismo recinto, bajo el mismo techo, con una persona muerta. Entonces Yeshua no tenía voto nazareo.
Entonces Yeshua no era de pelo largo como lo ponen la gente. Inclusive en raíces hebreas lo he visto yo. ¿Ok? Entonces, esta persona, amén, estaba una santidad personal y separación. El nazareo no es sacerdote, pero actúa como laico consagrado temporalmente. El cabello largo es señal visible de su consagración, puesto que su dedicación a Adonai Jehová está sobre su cabeza. Era la señal. Por eso vemos a Sansón. Sansón era un nazareo. Samuel era nazareo. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Por toda su vida. Por eso él no podía cortarse el cabello. Él no podía comer ni siquiera una uva. No podía tomar vino. El nazareo no podía hacerlo. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo en que durara su nazareato. Si yo decía, por ejemplo, me voy a dedicar un año como nazareo. Pablo hizo ese voto nazareo. ¿Qué pasaba si la persona se contaminó porque alguien murió estando a la par de él? O él entró a un lugar y no sabía que había un cadáver ahí. Bueno, él tenía que ir y hacer todo el ritual, raparse la cabeza. Amén, así casi como yo, un poquito más. Y agarrar ese mechón, hacían una ofrenda y quemaban el cabello y volvía a consagrarse otra vez. Y el tiempo que había durado su nazareato no era tomado en cuenta porque se había contaminado. ¿Ok? Si rompe el voto por causa de muerte accidental, de lo que le estoy hablando ahorita, debe traer un sacrificio por el pecado, afeitarse la cabeza y comenzar su voto desde cero. Desde cero. No puede decir, mire, hice un voto de un año de nazareato y me faltaba un mes o me faltaba un día para completarlo. Pero ese último día o ese último mes se contaminó porque alguien murió a la par de él o él entró a un recinto donde había un cadáver. Todos esos meses atrás no son tomados en cuenta. Tenía que volver a iniciar desde cero. Al cumplir el voto, ¿verdad? Que lo logró cumplir todo, lleva una serie de ofrendas. Ya cuando cumplió su voto cabal, un cordero como holocausto, una cordera como expiación, un carnero de paz, panes sin levadura y libaciones. Se afeita la cabeza y quema el cabello bajo el sacrificio de paz. Echaba toda esa cabellera, ¿verdad? Toda esa cabellera, la cortaba y la echaba al fuego. ¿Ok? Entonces, la bendición sacerdotal, ¿ok? Ahí terminamos con lo del nazareo. En medio de este viene lo que es la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim. El Birkat Kohanim se encuentra en el libro de Números, Bamidbar, libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. ¿Ok? Y habló Adonai a Yohebajé, a Moshe, diciendo, habla a quién, a Aarón y sus hijos, y diles, ¿quiénes estaban asignados para hacer la bendición sacerdotal? ¿Solamente los levitas? No, los levitas no. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos. El sumo sacerdote y los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Solamente a ellos les corresponde, descendientes de ellos, hacer esta bendición. Y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Y dirás a ellos, Yevarejeja Yuhebajei Bishmereja, que Adonai Yuhebajei te bendiga y te guarde. Yaer Yuhebajei Panabeleja Bijuneca, que Adonai Yuhebajei haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Isaac Yuhebajei Panabeleja Villasen
Yeleja Shalom, que Adonai Yukebakei levante su rostro hacia ti y te dé Shalom, te dé paz. Esa es la bendición sacerdotal. De este modo, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Amén. Esta era la forma en que se levantaban y se paraban para bendecir a los hijos de Israel, los descendientes de Aarón. Amén. Y esta era la señal que hacían con sus manos levantadas. Amén. Sí. Y bendecían a los hijos de Israel. Y hacían esa oración. La bendición consta de 3 frases. Adonai Yehuvah te bendiga y te guarde. Esto implica protección material y espiritual. La segunda frase. Adonai Yehuvah haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Amén. Es la ayuda divina, el favor divino, gracia y compasión. Eso implica. Y la número 3, Adonai Yehuvah levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Esto implica relación directa con Dios, comunión con Él y paz completa. Paz completa, que es lo que significa shalom. Shalom. Amén. Que es lo que nosotros decíamos cada vez que nos saludamos el uno al otro entre hermanos. Decimos shalom. Amén. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Contexto cultural y legal. El voto nazareo era una forma de ascetismo voluntario, accesible a hombres y mujeres. El cumplimiento del voto incluía sacrificio, disciplina y visibilidad pública. La bendición sacerdotal era pronunciada de pie, con manos levantadas, y se convirtió en una tradición continua hasta el día de hoy. Amén. Hoy nosotros podemos bendecir los ministros al pueblo. Amén. Pero cuando todo sea retomado, esa bendición será sobre solamente los levitas. Tipología mesiánica. El nazareo anticipa a figuras consagradas como Sansón, Samuel y en cierta forma a Johanán el Bautista. Yeshua, aunque no fue nazareo, fue el verdaderamente apartado, nacir del pecado, según Isaías 53. La bendición sacerdotal se cumple en el Mesías, quien es nuestra paz y nuestro rostro revelado de Dios. Amén. Porque Él es la imagen visible del Elohim invisible. Amén. Aplicación espiritual. Ya voy terminando, familia. Todo creyente está llamado a vivir apartado para Dios. Amén. Todos podemos hacer el voto nazareo sin serlo. ¿Por qué no? Hoy no se puede hacer el voto nazareo. Nadie puede decir, yo ando el pelo largo porque tengo un voto nazareo. No puede. Hoy no se puede hacerlo como lo dice ahí en la escritura. ¿Por qué razón? Porque no hay templo. Porque no está en función el sacerdocio levítico. Porque para hacer el voto nazareo, como lo dice la escritura, tiene que existir el templo y tiene que estar en función el sacerdocio levítico, porque yo tendría que ir y presentar mi ofrenda como lo dice allí la escritura. Hoy no se puede, pero sí podemos hacerlo en la forma de apartarnos, de santificarnos, de dedicarnos a Él completamente. Amén. Todo creyente está llamado a vivir apartado para Dios. Por eso es que la escritura dice, sé santos porque yo soy santo. Amén. Entonces sí estamos llamados a vivir una vida de santidad.
según como lo dice ahí en Levíticos 11:44. Amén. Entonces, todo creyente está llamado a vivir apartado para Dios, aunque no como nazareo ritual, sí en pureza y dedicación. No como un nazareo ritual, porque no podemos hacer el rito del nazareo, pero sí en pureza y dedicación, en santificación. El poder de bendecir con palabras tiene efectos espirituales reales. La bendición sacerdotal es una herramienta de paz, consuelo y alineación con el propósito divino. Por eso es que tenemos, sí, la autoridad de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a nuestras esposas, el marido a su esposa, a los hijos, amén. Y la familia, bendecir también al cabeza de hogar. En esta ocasión, nosotros también como ministros tenemos la autorización para bendecir a la congregación y la congregación bendecir al ministro que Dios ha puesto para que nos dirija. Amén. Y hay que bendecir. Por eso la escritura dice bendecir y no maldecir. Yo he conocido gente, hombres, ministros, para no llamarlo de otra manera, que la Biblia dice bendecir y no maldecir. Yo he conocido hombres de Dios que desde el púlpito maldicen, declaran maldiciones. Maldito porque no trajiste la ofrenda. Maldito porque no diste el diezmo. Maldito soy con maldición. Hermano, no. Porque esta gente ni siquiera sabe lo que está hablando Malaquías. Ni siquiera saben. Váyase, usted es un maldito rebelde. Váyase de la congregación. Locura y media. Eso es Shonjara. Tenemos que utilizar la lengua de la mejor manera. Y la Biblia dice, bendecid y no maldecir. Porque cuando lleguen a una casa, digan bendición, digan paz. Si hay alguien digno de la paz en esa casa, la paz reposará sobre esa casa. Pero si no hay alguien digno de paz en esa casa, la paz se te devuelve a ti. Pero entonces apliquémoslo también, démosle vuelta a la tortilla. Si yo maldigo a alguien, pero esa persona no es digna de maldición, simplemente que en un arrebato de ira, de cólera, de enojo, se maldice a alguien, pero si esa persona no es digno de maldición, la maldición se te devuelve a ti. Entonces, por donde quiera que usted lo vea, es mejor bendecir que maldecir. Es mejor bendecir. Bendiga a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y os ultrajen. Bendito soy que cuando por mi causa os maldigan y digan toda clase de cosas de vosotros mintiendo. Porque el que maldice a un hombre, a una mujer de Dios, esa maldición Dios la torna en bendición. Y la otra persona sí se está maldiciendo a sí misma. Por donde usted lo vea, familia, es mejor bendecir. Te ofendieron, bendígalo. Varón, que Dios te bendiga. Mujer, que Dios te bendiga. ¡Qué bendición! No, Dios te bendiga. Y entre más te maldiga, claro, si lo que están diciendo de usted es mentira. Pero si lo que están diciendo de usted es verdad, ahí sí preocúpese. Amén. Voy finalizando. Ok, ofrenda de los príncipes tribales. Dice preparación para la consagración. Número 7:1. En el día que Moshe terminó de armar el Mizcán, él ungió y lo dedicó como Kadosh, todos sus mobiliarios y el altar con sus utensilios, después de ungirlos y dedicarlos como Kedoshim, como santos. El Mizcán ya está completo y ungido con aceite de consagración.
También son ungidos el altar y todos sus utensilios. Se presentan los jefes tribales. En hebreo es Nesiín, los líderes, Nesiín. Amén. O los príncipes, Nesiín o príncipe o líderes. Los mismos que fueron contados en Números capítulo 1. Ellos tenían que traer como príncipes ofrendas de los 12 príncipes de 12 días de la dedicación. Número 7, 13 al 17. Su ofrenda consistió en una ofrenda de plata de 130 ciclos de peso. Una fuente de plata. Amén. Unos tanzoncitos. Una fuente de plata. Ahí más o menos la ilustración. ¿Ok? Entonces, ¿qué más traían? ¿Ok? Dice de un peso, un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 ciclos de lleno de incienso, un becerro, un carnero y un cordero añal para el holocausto de un año. Amén. Un macho cabrío para la expiación, para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Naasón ben Abinadab. Cada uno de los 12 jefes tribales trae el mismo tipo de ofrendas en los días consecutivos, ¿ok? Cada uno de ellos trajeron lo mismo. Un plato de plata de 130 ciclos, un tazón de plata de 70 ciclos, ambos llenos de flor de harina con aceite, una cuchara de oro, 10 ciclos con incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año como holocausto, y un macho cabrío para expiación. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos como sacrificio de paz. Usted averigüe cuánto cuesta todo eso y usted se va a dar cuenta que era algo exagerado. Las ofrendas fueron traídas una por día por el orden tribal establecido, comenzando con Judá, seguido por Isaacar y después Zabulón y así, etcétera, etcétera. Un día cada uno de estos príncipes trajo su ofrenda. Significado: aunque cada ofrenda es idéntica, el texto las repite individualmente. Esto resalta la dignidad personal y tribal de cada donante, valorando su acto por sí mismo. Resumen de las ofrendas de Bamidbar del 7 84 88. El texto recapitula eh, el total de los animales, plata, oro y oro ofrecidos. Se cierra la sección de dedicación del altar. Moisés oye la voz divina. Bamidbar 7, 89. Cuando Moisés entró en el Mizcán del testimonio para poder hablar con Elohim, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio de entre los 2 querubín. Y él habló. Este versículo conecta el servicio del pueblo con la comunicación divina directa. Moisés no solo oye, sino recibe revelación continua desde el lugar santísimo entre los querubines del arca. Contexto cultural y ritual. La consagración del altar refleja el principio de que cada tribu participa del culto nacional. El altar es el centro del sistema sacrificial. Al dedicarlo, se abre el acceso a la presencia divina. El número 12 enfatiza la unidad del pueblo en su diversidad. Tipología mesiánica. Las ofrendas prefiguran la entrega completa del Mesías, quien reúne en sí mismo holocausto, entrega total, expiación, sustitución, paz, reconciliación. Moisés oye la voz que anticipa a Yeshua, el único que entra en el lugar santísimo y revela la voz del Padre, según Juan 1:18 y Hebreos 1 del 1 al 2. Aplicación espiritual: aunque nuestras ofrendas puedan parecer iguales, cada una es única para Dios. Dios valora la intención individual, no solo el acto externo. O sea, no solamente lo que se da, sino la actitud del corazón. Cuando el altar está consagrado, la voz divina se manifiesta en medio de su pueblo. Amén. Bien, familia, aquí concluimos. En esta parasha se encuentran los mandamientos del 362 al 379 de los 613 misbot. Amén. Bien, familia. Entonces, parte del material que utilizamos para
lo que es el estudio de esta hermosa parashá. Si aquí tienen, si alguien quiere comunicarse con nosotros, familia, puede hacerlos en los diferentes eh, eh, recursos que tenemos acá para correo electrónico y número telefónico. Y si también usted quiere ser parte de este ministerio y ayudarnos con una ofrenda, pues puede también, hermano, sentirse en libertad de hacerlo, y para nosotros va a ser de gran ayuda para continuar trabajando en la obra del Eterno. Bien, familia, si hay alguien que tiene alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo, y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Amén. Su nombre, gloria. Todo bien, todo excelente, mi paz. Muchas Bien. gracias. Amén, amén. Bien, familia. Les recuerdo, el miércoles nos vamos a reunir, si el Eterno nos permite, para el estudio, para continuar el estudio de Pablo y la ley. Estamos en el seminario de Pablo y la ley. Estamos en Pablo y las 7 leyes. Amén. Así que ayúdenos para distribuir el mensaje con los demás. Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Tot Raimet, Behaye Olam Natá Betujeno, Baruch atah Adonai, Libreja Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro don de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Tov, familia. Feliz semana. Que el Eterno los bendiga a todos. Shalom. Shalom a todos. Shalom para todos, chavo todos. Shalom para todos. Amén, amén.